El silencio del presente, un viaje introspectivo. En un mundo donde los pensamientos se agolpan sin cesar, como una radio permanentemente encendida, la meditación nos ofrece un respiro, un refugio de serenidad. Es un espacio donde no buscamos respuestas ni escapamos de las realidades, sino que las contemplamos con ojos frescos y sin prejuicios. Al sumergirnos en el silencio, experimentamos un proceso transformador. Los pensamientos, que antes nos atormentaban, se presentan ante nosotros con una claridad meridiana. Ya no nos afectan de la misma manera, pues hemos comprendido su naturaleza transitoria. Como hojas arrastradas por el viento, llegan y se van, sin dejar huella en nuestro ser verdadero. La práctica constante y dedicada nos permite recobrar la calma y el equilibrio, incluso en medio del caos y el ajetreo de la vida diaria. Cuando aprendemos a aquietar la mente y a simplemente estar, descubrimos que el presente es el único momento real, el único lugar donde reside la paz. Al sentarnos en silencio, sin expectativas ni juicios, nos enfrentamos a nuestras propias profundidades. Las voces internas, antes ensordecedoras, se van apagando gradualmente, revelando un silencio interior que siempre ha estado ahí. No se trata de suprimir o controlar los pensamientos, sino de permitirles existir sin reaccionar ante ellos. Es un proceso de liberación, de dejar ir las cargas del pasado y las ansiedades del futuro, para anclarnos plenamente en el presente. La mente, una hábil creadora de proyecciones, intenta constantemente lanzarnos hacia el mañana o arrastrarnos hacia el ayer. Pero la meditación nos devuelve al momento actual, donde solo existe la realidad. El futuro, un mero espejismo de recuerdos pasados, se desvanece ante la inmediatez de la hora. En este espacio silencioso, encontramos la claridad y la sabiduría que tanto anhelamos. Es un viaje introspectivo, un encuentro con nuestro ser auténtico, donde los temores y las ilusiones se disuelven, dejando paso a una paz profunda e inquebrantable. El camino hacia la quietud en medio del caos. En el incesante torbellino de nuestras vidas, encontramos momentos fugaces en los que la calma desciende sobre nosotros como un bálsamo refrescante. Momentos en los que todo lo que nos rodea parece desvanecerse, dejando solo una sensación de presencia pura. Este estado de quietud, de atención plena, es lo que buscamos a través de la meditación. No es un destino al que debamos llegar, sino un viaje constante de regreso a nosotros mismos. Al principio, puede parecer un camino arduo, plagado de distracciones y dudas, pero con el tiempo, se convierte en un refugio del ruido y la confusión. En nuestra búsqueda de la quietud, podemos inspirarnos en la inocencia de los niños. En su mirada pura e inquisitiva, encontramos un atisbo del estado meditativo que anhelamos. No están distraídos por las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro. Viven en el presente, absorbiendo el mundo que los rodea con asombro y asombro. A medida que profundizamos en la meditación, comenzamos a redescubrir esta innata capacidad para estar plenamente presentes. Nos liberamos de las ataduras de nuestros pensamientos y emociones, encontrando un lugar de serenidad en medio de la tormenta. Esta quietud no es pasiva. No se trata de sentarse en silencio absoluto, sino de cultivar una conciencia activa y atenta. Cuando paseamos por un centro comercial abarrotado, en lugar de permitir que las luces brillantes y las voces bulliciosas nos consuman, podemos anclarnos en la sensación de estar aquí y ahora. Podemos observar el ajetreo y el bullicio a nuestro alrededor, pero sin perdernos en él. La meditación no es una técnica que debamos dominar, sino un estado que debemos incorporar a nuestras vidas. Al recordarnos constantemente que estamos presentes, que hemos decidido estar aquí, cultivamos un sentido de paz y alegría interior. En última instancia, la búsqueda de la quietud es la búsqueda de nosotros mismos. Es un viaje de regreso a la esencia de lo que somos, un ser consciente y presente que reside en el corazón de todas las cosas. El viaje del autodescubrimiento, de la inocencia a la identidad. En los primeros años de la infancia, existe una pureza y alegría inherentes que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Pero a medida que crecemos, una fuerza invisible comienza a perturbar esta armonía. El mundo exterior nos bombardea con mensajes que se desvían de lo que sentimos por dentro. Comenzamos a moldearnos para encajar en un mundo que exige conformidad y aceptación. Vemos a personas que admiramos y tratamos de emularlas, formando lentamente nuestra propia identidad. Pero esta búsqueda puede convertirse en un proceso agotador a medida que nos alejamos de nuestro verdadero ser.
En algún momento, llega un punto de inflexión donde nos enfrentamos a una crisis existencial. Una enfermedad, una depresión o cualquier otra experiencia discordante nos hace cuestionar nuestro lugar en el mundo. Es entonces cuando iniciamos una búsqueda desesperada de algo que llene el vacío que sentimos dentro. Sin embargo, este viaje no implica encontrar a otra persona. La respuesta siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Cuando dejamos de buscar fuera y nos centramos en nuestro interior, comenzamos a maravillarnos con lo que se nos presenta. Nos damos cuenta de que nuestra percepción del mundo no es la realidad en sí misma, sino una interpretación subjetiva. Al ver más allá de nuestras propias proyecciones, la dualidad que nos separa comienza a perder su poder. La mente dual, que divide y polariza, debe evolucionar hacia una mente complementaria. Debemos reconocer que los contrarios no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Esta comprensión nos permite trascender el conflicto y la competencia que caracterizan nuestra sociedad actual. Al abrazar la complementariedad, podemos encontrar armonía y equilibrio dentro de nosotros. El avance científico, como el descubrimiento del espacio cuántico, nos está acercando a una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. La sabiduría de los místicos y las enseñanzas de las religiones apuntan todas a la misma verdad, que la unidad subyace a todas las cosas. Nuestro viaje de autodescubrimiento es un viaje hacia la unidad. Al encontrar los puntos de convergencia entre la ciencia, la espiritualidad y las diferentes tradiciones, podemos liberar nuestra mente de las divisiones artificiales y abrazar la belleza de la diversidad. El ensueño de la unidad, un tapiz multifacético de verdades. Desde el estrado del tiempo, innumerables mentes perspicaces nos han compartido su visión del mundo, cada una con su matiz único, pero todas convergiendo hacia una verdad subyacente. Esta observación reveladora desvela la belleza de nuestras diferencias, ampliando nuestra comprensión de la realidad. Como un vasto tapiz tejido con hilos de diversas culturas, tradiciones y perspectivas, la verdad se manifiesta a través de un caleidoscopio de expresiones. Ya sea en palabras poéticas, ecuaciones científicas o simbolismos arcanos, la esencia de la verdad permanece constante. Es en el desvanecimiento de los límites entre lo opuesto donde reconocemos su naturaleza complementaria. No existen verdades absolutas, todas las facetas contribuyen a un mosaico vibrante que abarca la paradoja. En este entramado de verdad y falacia, encontramos la sabiduría de abrazar la ambigüedad y trascender la polaridad. Mi propio viaje hacia esta revelación comenzó con una insaciable inquietud. Como un navegante perdido en un vasto océano, sentí una melancolía persistente dentro de mí, un anhelo por algo más allá de las apariencias. Fue entonces cuando el destino puso en mi camino a un enigmático anciano con barba blanca y túnica fluida, una presencia recurrente en mis sueños desde la infancia. Guiada por su imagen, me embarqué en una búsqueda incansable, explorando diversas tradiciones y filosofías. El budismo me brindó una comprensión profunda de la naturaleza ilusoria del yo, mientras que las enseñanzas de un sabio maestro cristiano me permitieron reconciliar la espiritualidad oriental con mis raíces occidentales. Con cada encuentro, despejaba capas de creencias limitantes, abriendo mi mente a posibilidades insospechadas. En el yoga integral, encontré un refugio para mi espíritu inquieto. A través de la práctica constante, mi cuerpo, mente y alma se alinearon en armonía. La agitación interna se disipó, dando paso a una sensación de serenidad y paz. Este viaje de autodescubrimiento me enseñó el poder del perdón, el olvido y el recuerdo. Dejando atrás las creencias restrictivas, desbloqueamos el camino hacia la verdadera liberación. El perdón no es una absolución, sino un reconocimiento de que todos, incluido uno mismo, actuamos según nuestras mejores capacidades en un momento dado. El olvido no es una supresión, sino un desprendimiento de los juicios que nos impiden ver con claridad. Y el recuerdo, una vez liberado de las distorsiones del pasado, se convierte en un faro de sabiduría que ilumina nuestro camino hacia el futuro. Este viaje de autodescubrimiento es un proceso continuo, un tapiz en constante evolución tejido con los hilos de nuestras experiencias. A lo largo del camino, encontraremos guías que nos ayudarán y caminos que nos llevarán en diferentes direcciones. Pero en última instancia, es nuestro propio corazón el que nos guiará hacia la verdad que reside dentro de nosotros mismos. El yoga de la mente, encuentro de espíritus y perspectivas.
El viaje de introspección me llevó a descubrir las profundas conexiones que se entretejen en la tapicería de la vida. El budismo me reveló fragmentos de mi pasado, liberándome de los grilletes del dogma católico que había oscurecido mi comprensión. En el núcleo de esta revelación estaba la figura de Jesús, cuyo mensaje resonaba con una futurista resonancia que trascendía la mera fe. El hinduismo, con su rica tradición, se convirtió en mi siguiente guía. Sus enseñanzas me llevaron a las puertas del yoga integral de Sri Aurobindo, un sendero que prometía una libertad mental ilimitada. El yoga integral me mostró cómo abrazar a todos los maestros, integrándolos en mi vida sin negar sus diferencias. Integrar, una palabra cargada de profundo significado, no se trata de acumular conocimientos o perspectivas dispares, sino de sumergirse profundamente en cada uno, permitiendo que se entremezclen y armonicen. Es un viaje de la mente, un yoga del intelecto que une el conocimiento, la devoción, el amor y el trabajo. Esta convergencia da lugar a lo que se conoce como Asvaindo, un estado de unidad en el que toda la existencia se convierte en yoga. Ahora, el concepto de integralidad se ha vuelto omnipresente, pero su verdadero significado permanece esquivo. Para comprenderlo, debemos embarcarnos en un camino de simplicidad, desentrañando capa por capa las formas en que nuestra mente limita, juzga y divide. El yoga integral me ha enseñado a acoger siempre el momento, a reconocer mi lugar en el cosmos y a percibir el mundo con ojos de amor. Es una danza entre el ser y el universo, una disolución del ego en la vasta infinitud. El apego a la comodidad, impulsado por pensamientos adictivos, crea un ciclo de sufrimiento que nos encadena. Comprender nuestra naturaleza humana es esencial para navegar por este laberinto de la existencia. La mente, inextricablemente ligada a nuestras emociones, influye en nuestras sensaciones corporales. Los pensamientos, lejos de ser inmutables, pueden transformarse a través de la atención y la meditación. En lugar de distraernos con un torrente incesante de pensamientos, podemos aprender a aceptarlos como visitantes pasajeros que llegan a medida que deben. El yoga de la mente es un camino de liberación, un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a un lugar donde la unidad eclipsa la separación, donde la armonía reemplaza la discordia, y donde el amor impregna cada fibra de nuestro ser. La danza recíproca de nuestras acciones. En el tapiz de la vida, nuestros actos son hilos entrelazados que tejen un patrón intrincado. No son meros gestos aislados, sino ondas que se propagan, provocando reacciones en cascada que reverberan a través del tejido de la existencia. Cuando aprendemos a desentrañar los hilos que componen nuestro ser, comenzamos a comprender la delicada interconexión que compartimos con el mundo que nos rodea. Nos damos cuenta de que nuestros pensamientos, palabras y acciones no son simplemente efímeros, sino que son semillas que plantamos en el suelo de la realidad. Como las ondas que se extienden a través de un estanque tranquilo, nuestras acciones generan ondas de influencia que se extienden más allá de nuestro alcance inmediato. Afectan a quienes nos rodean, a la comunidad en la que vivimos y, en última instancia, al vasto tapiz de la humanidad. En este tumultuoso mar de vida, es tentador dejarse llevar por las corrientes de negatividad y conflicto. Pero debemos recordar que somos más que marionetas a merced de estímulos externos. Tenemos el poder de elegir cómo respondemos, de elegir la dirección de nuestras acciones. Cuando un número crítico de personas se despierta a esta verdad, sus acciones colectivas generan una energía transformadora. Se convierte en una fuerza que trasciende las divisiones, uniendo a las personas en un reconocimiento compartido de nuestra interconexión. Es la marea que levanta todos los barcos, elevando nuestras vibraciones y creando un impulso hacia un futuro más armonioso. En este sentido, el yoga no es simplemente una práctica individualizada, sino una danza colectiva. Al transformar nuestras propias vidas, estamos contribuyendo a un movimiento global de despertar. Nuestros cuerpos y mentes se convierten en instrumentos de cambio, canalizando la sabiduría y la compasión hacia el mundo. Llegará un momento en que nuestros líderes serán yogis en el más verdadero sentido de la palabra, sabios, compasivos y profundamente conectados con el tejido de la vida. Imaginen un mundo guiado por tales individuos, un mundo donde la fuerza se manifiesta como un empuje hacia la unidad, donde la agresión da paso a la colaboración. Es en este reino de posibilidad donde radica nuestra esperanza. Actuando desde un lugar de presencia y conciencia, podemos tejer un tapiz de armonía, un mosaico de vidas entrelazadas que resuenen con una vibración de paz y entendimiento.
El flujo infinito de la vida, atrapados en el presente. El ser humano está constantemente proyectado hacia el futuro, anhelando una existencia mejor y más plena. Si bien esta aspiración es inherente a nuestra evolución, también nos impide aferrarnos al presente. Al aferrarnos a la idea de que debemos estar perpetuamente en movimiento, dejamos de reconocer el poder y la belleza del momento. Incluso en el silencio, estamos provocando reacciones. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, da forma al futuro. Por lo tanto, es absurdo creer que al permanecer inactivos podemos evitar que la vida siga su curso. Somos seres dinámicos, exhortados a experimentar y crear a lo largo de nuestro viaje. La aceptación de nuestras limitaciones es esencial. Estamos confinados por las dimensiones del tiempo y el espacio, pero en lugar de ver esto como una restricción, debemos abrazarlo como una oportunidad. Al comprender los límites de nuestro entorno, podemos apreciar mejor nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Dentro de los confines del presente, descubrimos nuestro verdadero yo. Aquí y ahora, en este espacio y tiempo, se nos presenta la oportunidad única de explorar nuestra identidad y nuestro propósito. El futuro se nos revela gradualmente, como un tapiz tejido a través de nuestras acciones y experiencias. Cuando nos damos cuenta de que no podemos escapar del espacio y el tiempo, surge el miedo. Pero en lugar de dejarnos paralizar por este miedo, debemos reconocer que hay algo más allá de nuestra comprensión. El vasto e infinito universo se extiende ante nosotros, invitándonos a explorar lo desconocido. A medida que ampliamos nuestros límites, desarrollamos nuevas perspectivas. Comprender el mundo a través de una lente diferente nos capacita para tomar acciones transformadoras. La sabiduría antigua y la ciencia moderna se combinan para mostrarnos que nuestra mente y nuestro cuerpo son capaces de una extraordinaria neuroplasticidad. La apertura mental que cultivamos al desafiar nuestras creencias nos lleva a relaciones más profundas y significativas. Al liberarnos de las etiquetas y los prejuicios, nos permitimos conectarnos con otros en un nivel verdaderamente humano. Cada encuentro, cada conversación, es una oportunidad para expresarnos y manifestar nuestro propósito. En el momento presente, descubrimos el poder de la autenticidad y la interconexión. El miedo que una vez nos impidió revela su verdadera naturaleza, una ilusión que nos impide abrazar plenamente la vida. Al abrazar el flujo infinito del presente, aceptamos el viaje que se nos ha otorgado. No podemos controlar el futuro, pero podemos moldearlo a través de nuestras acciones y elecciones conscientes. Al reconocer el poder de este momento, encontramos paz y un sentido profundo de propósito en la danza de la existencia. El viaje hacia la unidad y la paz interior. El concepto de desnudarnos y abrirnos a los demás, una vez ampliamente difundido, prometía una vida más sencilla, libre de preocupaciones sobre las opiniones ajenas. Sin embargo, mi propia experiencia me enseñó que si bien puede aliviar las cargas, no elimina por completo la inquietud. Al profundizar en nuestra esencia, descubrimos que compartimos una naturaleza común. A pesar de nuestras diferencias externas, todos provenimos del mismo origen primordial. Como las olas que emergen del océano, somos parte de un tapiz interconectado, unidos por un anhelo fundamental. Este anhelo, que se manifiesta de diversas maneras, impulsa a las personas a buscar alivio de las limitaciones que restringen su expansión. Ya sea a través del deporte, el consumo de sustancias o la dedicación excesiva al trabajo, intentamos escapar de ese sentimiento de constreñimiento. Pero debajo de estas estrategias superficiales yace un anhelo aún más profundo. El anhelo de paz interior, de reconectarse con nuestro verdadero ser. Es una sensación de melancolía o tristeza que anhelamos llenar con experiencias externas. En el deporte, buscamos la superación constante, esforzándonos incansablemente por mejorar; en otras vías, intentamos adormecer el dolor o llenar el vacío. La tradición alquímica sugiere que la verdadera plenitud se encuentra dentro de nosotros mismos. Al unirnos a nuestra propia integridad, podemos trascender la necesidad de buscarla externamente. Este es el concepto de bodas alquímicas, cuando nos convertimos en individuos completos e integrados, capaces de complementar a otros sin perder nuestra propia identidad. Sin embargo, el anhelo de conexión y complementación persiste, impulsándonos a buscar personas afines que puedan compartir nuestro viaje. Este anhelo surge de nuestra profunda necesidad de romper las barreras que nos separan, ansiando experimentar la unidad y la armonía.
En las enseñanzas budistas, encontramos la idea de un llamado superior, una aspiración que nos atrae hacia la totalidad. Esta búsqueda crea un vacío que, a medida que profundizamos, nos lleva finalmente al descubrimiento de algo que verdaderamente nos llena. En contraste con esto, las personas que nos incomodan o desafían nuestras creencias pueden convertirse en catalizadores para el crecimiento. Al recordar que tenemos juicios sobre ellas, nos desafiamos a verlas con ojos nuevos, sin prejuicios ni preconcepciones. Cuando estamos dispuestos a liberar estos viejos patrones de pensamiento, creamos nuevas posibilidades, allanando el camino hacia la liberación y la transformación. La mente es un instrumento asombroso, capaz de almacenar vastos recuerdos y traernos de vuelta al pasado. Pero cuando nos aferramos a estos viejos patrones, nos impedimos vivir plenamente en el presente. Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para ver a las personas y las situaciones con una mente abierta y curiosa. Por las mañanas, cuando nuestra mente está todavía tranquila, antes de que los pensamientos se apoderen de ella, encontramos un espacio para la claridad y la conexión. Es en este momento que podemos establecer la intención de estar presentes, de abrazar las posibilidades que nos depara el día. El viaje hacia la unidad y la paz interior es continuo, un proceso de crecimiento y transformación. A medida que nos despojamos de capas de condicionamiento y nos abrimos a nuevas formas de ser, descubrimos la interconexión esencial que compartimos y la profunda satisfacción que proviene de vivir en armonía consigo mismo y con los demás. La mente inquieta, un viaje de introspección y crecimiento. En el vaivén de la vida, los pensamientos nos acechan como una línea interminable, surgiendo desde lo alto y descendiendo sobre nosotros. Es en este momento cuando surge el desafío, el dilema sin resolver o la inquietud constante que nos persigue. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Nos preguntamos. ¿Cómo han llegado a mí para atormentarme de nuevo? Esta observación es la esencia de la meditación. Al darnos cuenta de que nuestros pensamientos están ahí, los estamos observando. Y así, limpiamos nuestra mente del bullicio constante. Como un barrendero que limpia una casa, estamos constantemente limpiando nuestra mente. No de todo el lío, sino de los pensamientos que nos impiden crecer. Al igual que los niños, recibimos una presión externa desde una edad temprana. Esfuérzate, conviértete en algo. Esta mentalidad nos lleva a confundirnos cuando llega el momento de elegir nuestro camino. En nuestro afán de asegurar el futuro, educamos a nuestros hijos para que cumplan nuestras expectativas. Pero al hacerlo, les robamos la oportunidad de vivir sus propias experiencias. No tenemos idea del mundo en el que vivirán, pero insistimos en dirigirlos hacia un camino que creemos seguro. Sin embargo, los niños de hoy poseen habilidades que nosotros no tenemos, habilidades que serán cruciales en el futuro incierto. En vez de comprender esto, los etiquetamos como problemáticos. Preparamos a los niños para hacer cosas, no para vivir. Nuestra mente, limitada por el pasado, es incapaz de proyectar el futuro con precisión. Solo podemos hacer variaciones del pasado. En un mundo que cambia rápidamente, esto nos deja mal preparados. Desde la invención del teléfono móvil, hemos experimentado una aceleración sin precedentes en la tecnología. Esta rápida evolución nos ha dado una sensación de miedo y asombro. Sin embargo, en medio de todo esto, debemos recordar que somos seres humanos y que debemos prepararnos para enfrentar un futuro desconocido. Solo cuando aceptamos que el futuro es incognoscible y nos centramos en desarrollar nuestras habilidades como seres humanos, podremos navegar las aguas turbulentas que se avecinan. Es en la introspección y el crecimiento constante donde encontraremos la capacidad de adaptarnos y prosperar en el viaje incierto de la vida. Un viaje de autodescubrimiento en medio de un mundo en constante cambio. He contemplado esos documentales que pintan una imagen vívida de la creatividad humana y su capacidad para transformar objetos simples en herramientas ingeniosas. Me divierte la forma en que asumimos un propósito para estos artefactos antiguos sin tener plena certeza, proyectando nuestras propias interpretaciones sobre el pasado. Pero más allá de estas conjeturas, me cautiva la idea de que hemos prosperado gracias a las contribuciones de innumerables civilizaciones antes que la nuestra. Estoy convencido de que nos encontramos en un momento crucial, un punto de inflexión donde la crisis se entrelaza con el potencial de crecimiento. Nuestra mente y pensamientos vibran en frecuencias específicas.
Cuando un número significativo de personas sintoniza con una frecuencia elevada, se produce un cambio en la realidad. En medio de nuestra preocupación por los recursos menguantes, debemos recordar que surgirán nuevos descubrimientos que revolucionarán nuestra comprensión del mundo. En este estado de incertidumbre, es esencial preparar a las nuevas generaciones para abrazar lo desconocido y confiar en su capacidad para encontrar soluciones. Las palabras de mi maestro en Bombay, Ramesh Balasekar, resonaron profundamente conmigo, su filosofía de desapego y la imagen de un niño con los ojos llenos de asombro. La Tierra, como un ser vivo, está en constante evolución, y los cambios que experimentamos, como el cambio climático, son testimonio de su dinámica naturaleza. En lugar de temer estos cambios, debemos adaptarnos y explorar las posibilidades que presentan. Mientras las empresas se centran en resultados cuantificables, a menudo pierden de vista los aspectos intangibles, como la plasticidad y la adaptación. Sin embargo, es esta mentalidad flexible la que nos permitirá navegar por las transformaciones que están teniendo lugar. Debemos desafiar nuestra necesidad constante de control y aprender a confiar en el flujo de la vida, incluso cuando no cumple con nuestras expectativas. El pase lo que pase es un mantra poderoso que nos permite abrazar la incertidumbre y descubrir lo que aún no podemos ver. Meditar sobre el futuro no implica necesariamente imaginarlo de forma positiva, sino más bien estar abierto a lo que pueda deparar y dispuesto a aceptar lo que se presente. No se trata de ignorar la adversidad, sino de reconocer la inevitabilidad del cambio y confiar en nuestra capacidad de adaptación. Al abrazar este camino de autodescubrimiento y aceptar los desafíos que se avecinan, podemos avanzar con valentía hacia un futuro lleno de sorpresas y posibilidades. La danza efímera de la existencia. En este tapiz de la vida, constantemente nos vemos absorbidos por el vaivén de la dualidad. Nos aferramos tenazmente a lo bueno, temiendo su inevitable desvanecimiento. Sin embargo, en cada cambio se esconde una oportunidad para abrazar la fugacidad. No podemos aprisionar ni el júbilo ni la adversidad, pues su naturaleza es efímera. Cuando la sombra de la adversidad nos envuelve, instintivamente dirigimos nuestra atención a mitigar su impacto, a suavizar los bordes afilados. No obstante, es esencial reconocer que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de abrazar el presente. Cada momento es un regalo efímero que debemos saborear con gratitud. Al saludar el día con un humilde "gracias", reconocemos la preciosidad del agua que nos refresca. No nos limitemos a anhelar el futuro o a aferrarnos al pasado, en su lugar, agradezcamos cada instante fugaz. El mundo que habitamos es un reflejo de nuestras percepciones. Al cultivar el optimismo desmedido, reforzamos la ilusión de un mundo competitivo donde la ganancia de uno es la pérdida de otro. Nos comparamos constantemente, creyendo que nuestra riqueza se define por la pobreza de los demás. Esta mentalidad divisiva debe terminar. Debemos aceptar el momento presente, sin proyecciones hacia el futuro. No podemos garantizar un futuro mejor, pero podemos elegir vivir el presente con plenitud. Si la muerte nos acechara ahora mismo, ¿qué consuelo nos brindaría saber que hemos vivido una vida plena? Nuestra obsesión con el control nos ciega ante la verdadera naturaleza de la existencia. Debemos confiar en el flujo cambiante de la vida, sabiendo que podemos elegir la maravilla y la gratitud en cada paso. La simplicidad no es una virtud de los niños o de los animales, es un recordatorio de nuestro verdadero ser. La mirada profunda de un niño nos invita a redescubrir nuestra propia grandeza. Su sabiduría innata nos recuerda que somos seres ilimitados, capaces de crear una existencia extraordinaria. Debemos proteger la inocencia de nuestros hijos, fomentando su conexión con su verdadero yo. En medio de las divisiones que nos rodean, es fácil perdernos en las limitaciones del espacio y el tiempo. Sin embargo, incluso en esos momentos, podemos encontrar libertad en la aceptación de la impermanencia. No nos falta tiempo ni espacio, solo necesitamos despertar a la plenitud que reside en el presente. La vida es un festival diario, un caleidoscopio de momentos fugaces. No desperdiciemos este precioso regalo en la búsqueda incesante de lo que nos falta. En su lugar, abracemos la danza efímera de la existencia, agradeciendo cada paso y eligiendo la maravilla en cada encuentro.